Hola amigos, muy buen día. El Señor les bendiga en gran manera. Llenos de gozo, estamos aquí pasando este hermoso día domingo 17 de mayo para la gloria de Dios. Quiero invitarte a gozarte en la palabra del Señor y a hacer grandes cambios en tu corazón y en el mío para que el Señor establezca su voluntad y te deleites. Por eso dice la palabra de nuestro Señor que cuando nosotros retraemos nuestro pie de hacer nuestra voluntad, y cuanto más en su día santo, agradable al Señor, dice, te deleitarás en el Señor, te deleitarás en Jehová, dice la palabra en Isaías. Yo quiero compartirte en el nombre de Jesús un tema, ¿sí?, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, que ponen bases y que tenemos responsabilidad nosotros como edificadores. Una persona que está en autoridad, que está en eminencia, y no solamente en tu propia vida, en tu corazón, tienes que edificar bien. Y para edificar bien hay que poner el cimento de manera correcta. Y por eso en el nombre de Jesús, yo te invito a que esté bien establecido. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, bendecimos tu nombre, y al levantar nuestra voz, Señor, en esta mañana, te damos gracias, Señor. Gracias por sobre todas las cosas, Padre querido. Bendito eres tú, que eres bueno y que tu misericordia es para siempre. Permítenos, Señor, ser bien cimentados en tu palabra, Señor, y poner a la piedra principal, que es Cristo, en nuestro corazón. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, gracias, Padre querido. Recibimos tu palabra, abrimos nuestro corazón para escuchar no al hombre, sino al Señor hablando con el Espíritu Santo, con tu palabra. Nosotros somos mensajeros solamente, somos instrumentos, pero toda la gloria es para ti, Señor. Padre, derrama bendición, que sepan muchos que al aumentar la fe, muchos son sanados, otros reciben sobre todas las cosas vida eterna. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén, Señor. Y antes que nada, antes de entrar al texto principal que está en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 11 y 12, quiero decirte algo. Mira, el apóstol Pedro y Juan, cuando el Señor Jesucristo ya había resucitado y había ascendido a los cielos, fueron detenidos por predicar el nombre de Jesús. Ellos, llenos del Espíritu Santo, habían hecho maravillas, señales, y el apóstol Pedro solamente en 2 sermones, en 2 predicaciones, ¿sí?, el Espíritu de Dios había convertido a 8,000 personas. En el día del Pentecostés, cuando estaba la iglesia reunida, eran 120 solamente. Pero solamente en 2 mensajes, imagínate el crecimiento que tuvo la iglesia, porque había manifestaciones de poder. Pero antes que nada, yo quiero invitarte, como el apóstol Pablo nos enseña en Efesios capítulo 4, verso 23, tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. ¿Sabes por qué? Porque nosotros en la carne pensamos totalmente contrario a Dios. Quiero darte unos ejemplos solamente para demostrártelo. Número 1, ¿sí? La fe, dice la palabra, es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que renovar esto. Muchas personas, para creer, quieren ver demostraciones, ¿sí? Y no funciona así. Primero es la fe y después verás la señal que Dios envía, la respuesta de tu oración. Por eso primero creemos. Dice la palabra, creí por lo cual hablé. Pero muchos queremos que nos demuestren las cosas. Y para que Dios comience a hacer una bendición, empezar a preparar, ¿sí?, un surco, y que Dios establezca la semilla, tú tienes que poner un corazón dispuesto y oír. Nadie puede decir que no tiene fe. Todos hemos recibido fe. Tal vez una medida más que otra, pero sin embargo todos nosotros, de parte de Dios, al nacer, aún el que es ateo, tiene puesto en su corazón una medida de fe. Solamente que muchas de las cosas en las que creemos están mal enfocadas, y sobre todo nuestra fe debe estar puesta en Jesús. Por eso dice la Escritura, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Este es un ejemplo. ¿Cómo ubicamos la fe? La fe no la vas a ubicar en la religión, ¿sí? ¿Por qué te digo esto? Porque si hablamos de religión,
el pueblo de Israel tenía la religión perfecta, vamos a decirlo así, directamente dada por Dios. Pero sin embargo, ellos no le dieron el corazón al Señor, no le creían como tal, y por eso uno, no escuchaba. Segundo, sí, y aprendiendo de la palabra. Es un pueblo santo, hay que bendecirlo. Dice la palabra, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, y también que hay que bendecir a Israel, ¿sí? Porque cuando vino Jesús a lo suyo, que era el asunto de salvación, los suyos, la descendencia de Abraham, no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en el nombre de Jesús, les dio el Padre potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que hay que bendecir a Israel, ¿sí? Pero sin embargo, en medio de todo, ellos eran los edificadores que menciona el apóstol Pedro, y habían negado al Señor. No le conocieron. Por eso dice la palabra, si lo hubieran conocido, no hubieran crucificado al autor de salvación. Pero sin embargo era necesario también todo esto para que nosotros, que en la palabra de Dios somos llamados gentiles, quien no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios. Isaías lo dice aún más claramente. Dice la Escritura, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni sus caminos nuestros caminos. Pero pone algo muy en claro el profeta Isaías. Como son más altos los cielos de la tierra, así son los pensamientos de Dios a nuestros pensamientos. ¿Qué significa? Son más sublimes, son mejores. Y Pablo dice que aún lo que fuere insensato de Dios es más sublime que todos los pensamientos de los hombres. Entonces, yo te invito a confiar en Él. Primero confía en el Señor, crea su palabra. Isaías en el capítulo 40, verso 8, dice la Escritura que la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El apóstol Juan escribe por labios del Señor Jesucristo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Por eso, para que haya una edificación en nuestra vida, ¿sí?, una buena nutrición en nuestra alma y en nuestro cuerpo espiritual, quiero que tú sepas que es necesario poner la piedra principal, que es Cristo, el fundamento, ¿sí? Si no hay este fundamento en nuestros pensamientos, vagamos, como le pasó al pueblo de Israel, como le ha pasado a muchos, aún estando dentro de una iglesia, estando en una religión. Pero sobre todo, amigo, quiero decirte, no hay tantas religiones. Inclusive Dios no puso religión. Dios puso salvación solamente a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el camino, no dice que es un camino. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Entonces, te invito a la palabra de Dios en Hechos capítulo 4, verso 11 y 12. Hay que renovar nuestra mente. Y para renovarla tenemos que poner un fundamento, los cimientos. Por ello, si tú has estado aún en una iglesia cristiana, hay muchas personas, ¿sí?, que viven como si no conocieran a Dios. Así mismo le pasó a Israel, nos puede pasar a nosotros, ¿sí? Por ello, amados hermanos, dice el apóstol Pedro en el capítulo 4, verso 11 del libro de Hechos de los Apóstoles, este Jesús, mira cómo dice, es la piedra reprobada por ustedes los edificadores. Le dice a Israel en ese momento, ¿sí? Es la piedra reprobada. ¿Qué es reprobada? Rechazada. Que no cumple con todos los requisitos. Pero no era verdad esto, no era una verdad de Dios. Esto era algo que Pedro les decía con verdad a los hombres, ¿sí? Para ustedes Dios está reprobado, ¿sí? Y lo vemos en estos tiempos. Por eso te dije, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, pero son mejores. Y yo necesito conocer esos pensamientos de Dios, creerlos para también poder disfrutarlos. ¿Sabes que el Señor dice a la mujer que la mujer también se salvaría dando hijos? ¿Y qué está pasando ahora? Cada día las parejas, primero, la gente no se quiere casar. Segundo, las mujeres no quieren tener hijos. Piensan que muchos hijos es una maldición, que muchos hijos, aunque ellas como madres digan que es hermoso tener un hijo, que es una bendición, sienten que es una carga tener mucha familia, que empobrece. ¿Y sabes qué dice Dios a través del rey David? Herencia de Jehová son los hijos. Bienaventurado
¿sí? Aquel varón que llenó su aljaba de ellos. Y una aljaba es donde se portaban las flechas. Y dice, es muy bendecido aquel que se llenó de hijos. Obviamente estoy hablando de hijos puestos en el matrimonio, ¿sí? Si has tenido hijos fuera del matrimonio o antes del matrimonio, ministralos, ¿sí? Enséñalos para que no cometan los mismos pecados y errores que nosotros. Pero sin embargo, ¿sí? Si lo haces en el matrimonio, que es a la manera de Dios, como a Dios le agrada, eres muy, muy bienaventurado. Por eso, amigo, Dios piensa diferente. Muchos piensan que si somos dadivosos, nos empobrecemos, ¿sí? Y sin embargo, la palabra de nuestro Señor Jesucristo dice en Hechos capítulo 20, verso 35, Pablo repite las palabras del Señor Jesucristo diciendo, más bienaventurado, más bendición es dar que recibir. ¿Y verdad que pensamos diferente? Pensamos que el dar es una maldición y que el recibir es una bendición. Y Dios piensa muy diferente. Por eso el amor da. Nosotros no podemos conocer el verdadero amor si no es a través de Dios. Lee el libro de 1 Corintios capítulo 13 y vas a ver el amor. Si nosotros conociésemos el amor de Dios, no habría miedo como hay en estos días. ¿Y sabes por qué tenemos miedo? Porque no estamos seguros de nuestra salvación. Por eso tenemos miedo. Obviamente yo tengo un instinto, número uno, que no quisiera sufrir. Tengo un instinto que no quiero morir, no quiero enfermarme. Pero si algo de eso pasara en mí, yo estoy seguro en Cristo Jesús. Por eso no tengo miedo. Porque el Señor dice en su palabra, en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 11, que todo aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá eternamente. Y le dice el Señor a la hermana de Lázaro, ¿crees esto? Y la hermana de Lázaro contestó, sí, Señor, yo creo que eres el Hijo de Dios. Entonces yo te invito a confiar y adquirir, renovar tu mente para que todo tu ser y toda tu vida y los de tu casa puedan también ser cimentados y conocer la gloria de Dios. Por eso hay muchos anticristos ya en estos tiempos, muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, que en lugar de enseñarle a la gente que confíen en el Señor, quieren que Dios sea como un mesero, como un concede-caprichos, y que empiecen a confiar en las riquezas. Y si alguien se aferra a lo material, sucederá lo siguiente: todo lo va a decepcionar, le va a doler y va a estar afanado y turbado, aunque diga que confía en el Señor, porque en el momento que esas riquezas tambaleen, en el momento que aún la salud, ¿sí?, pueda menguar, esta persona caerá en el grito de la desesperación, en el grito de total angustia y desesperanza. Por eso, amigos, dice el Señor, este Jesús es la piedra reprobada, ¿sí? Por eso no estoy hablando hablo en general, no hablo solamente en el área de las personas que no conocen a Dios, ¿sí?, del que no sea cristiano. Cuando yo digo cristiano no estoy diciendo religión, estoy diciendo acerca de personas que confían en el Señor Jesucristo, que confían en su palabra, que se han arrepentido y le han pedido perdón a Dios por todos sus pecados y se han entregado a Él. Cuando yo digo cristiano es que alguien está siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la Escritura, si alguno dice que cree en el Señor Jesucristo, debe andar como Él anduvo. Por eso quiero que tú medites. Tal vez dices que crees en Dios, pero los actos demuestran lo contrario y en tu vida repruebas a Dios. Dios quiere bendecirte, quiere buscarte, quiere que prediques el Evangelio, ¿sí? Porque para muchos el Evangelio representa pobreza. Otros lo agarraron de negocio. Pero quiero decirte que Dios, ni lo uno ni lo otro, Dios te ha enseñado a ti que el estar con Él es vida y vida en abundancia. Pero muchas veces nosotros nos hacemos ideas y expectativas que son las que nos confunden a nosotros mismos. El profeta Daniel declara, no fue tuya la culpa, Señor, fue nuestra la confusión de espíritu. Por eso yo te invito, confía en el Señor. Se oye así como algo vanidoso o orgulloso, pero nosotros hemos reprobado a Dios de nuestra vida. Y debe preocuparnos más que si nosotros morimos en este mundo sin Cristo,
Dios te reprobará a ti y eso será para siempre. Acuérdate lo que vimos ya en un mensaje, que cuando Dios abre una puerta nadie la puede cerrar, pero si Dios cierra las puertas nadie las puede abrir. Por eso estás a tiempo. El día de salvación es hoy, dice el Señor. Por eso tenemos que cambiar nuestra mente. Cuando tú vienes con fe a Jesús, tú cambias tu manera de pensar, ¿sí? Muchas veces nos aferramos a las tradiciones. Es que a mí mis padres, tus padres estaban equivocados, ¿sí? Si te enseñaron bien, gloria a Dios, pero si te enseñaron mal, tienes que cambiar de dirección, tienes que convertirte. Por eso dice, este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y nota lo que dice, y en ningún otro hay salvación. No hay salvación si no es a través de Él, de Cristo Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra, el verso 12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, ¿sí?, para que podamos ser salvos. Por eso estos tiempos están contrariando a Dios y son la manifestación ya de lo que el Señor habló en Apocalipsis, lo que habló a través del profeta Daniel. Se están abriendo los sellos. Lo que dice la palabra en Apocalipsis capítulo 6 menciona 6 sellos, ¿sí? El séptimo sello está reservado ya cuando estemos en el reino de Dios, pero los 6 primeros sellos es aquí en la tierra, donde se derrama la ira. El profeta Daniel dice algo mucho más también en la palabra, en Daniel capítulo 12, dice la escritura que se abren las copas de ira. Jeremías capítulo 25 también menciona que cuando hablemos y la palabra de Dios sea predicada, dice, Dios derramará también una copa de ira, y le dice al profeta Jeremías, háblales y anúnciales que yo derramaré mi ira sobre vosotros y enviaré plagas, pestes, dice el Señor, para que aúllen los pastores. ¿Qué significa? Que todas estas cosas ponen diferencia entre la persona que es verdadero creyente y el que no le cree a Dios. El mundo está yendo hoy en contra de Dios. Y Daniel en el capítulo 12, verso 4, dice la escritura que muchos correrán de aquí para allá. Y la ciencia se aumentará. ¿Qué significa? La ciencia estará en contra de Dios. Por eso a los hombres que confían en el Señor los ven como locos, los ven como ignorantes. Pero si supieran que ellos son los ignorantes. Ellos son los que no, ellos tambalean. Cualquier argumento, cualquier circunstancia de la vida, de la naturaleza, derriba todos sus pensamientos. Pero la palabra de Dios dice que el que cree en Cristo Jesús, en primera de Juan, capítulo 2, verso 17, dice, el mundo pasa y sus deseos. La voluntad del hombre, los deseos, todo eso pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sabes por qué también Dios quiere enviarte este mensaje? Porque en estos tiempos mucha gente necesita consuelo. Ha habido muertos, mucha pobreza, mucha escasez. ¿Y la gente en dónde está buscando? Recuerda que Jesús fue rechazado por los edificadores. ¿Quiénes son esos edificadores? Los gobernantes. Dice la escritura en Apocalipsis que estarán los gobernantes aterrados en aquel día, porque todos daremos cuentas a Dios. Y dice que rogarán que una montaña caiga sobre ellos. Y no solamente ellos, la humanidad entera que no haya dado su corazón a Dios, los que hayan rehusado. Por eso dice la escritura en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer, es decir, es una voluntad, ¿sí? No es cuestión de señales, no es cuestión de que tú necesites pruebas. Es una voluntad de creer, ¿sí? Cuando alguien te propone matrimonio, te prometió hacerte feliz, pero no sabes qué va a pasar. Pero cuando hay amor de verdad, cuando lleva buen rumbo y llegará también a buen final. Por eso dice la palabra, aquellos edificadores, los que rechazaron el fundamento principal, ¿qué hicieron? Pusieron otro fundamento. Pusieron fundamentos del diablo. Prefirieron creer en el hombre. Nosotros hemos siempre tenido fe, pero hay que usarla bien. Tal vez has tenido fe en un político. Tal vez has tenido fe en una mujer, en un hombre. Has tenido fe en la ciencia.
Hoy es tiempo ya nos toca a todos poner de verdad el corazón y la fe, la confianza en el único que es digno de tenerla, que es nuestro Señor, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Señor y Salvador Jesús, el cual fue enviado. Por eso hay que poner es tiempo de poner el fundamento. Si tú lo haces, tu mente comenzará a cambiar. Y si cambia tu mente, ¿sabes qué va a suceder? También Dios envía sanidad en tu vida. Tú necesitas creer. Tú necesitas descansar en el Señor. Isaías menciona en el capítulo 40 un consuelo. ¿Y sabes cuál era el consuelo? Que tú confiaras en la palabra de Dios. Que tú creyeses que Dios va a estar contigo. ¿Tú no crees? Si tú crees hoy, deja que Dios ministre tu vida, ministre tu mente. Los edificadores no solamente han sido los gobernantes, también los padres. Tenemos que ser buenos edificadores. Buenos edificadores. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare también segará. ¿Sabes qué sucede a veces? Muchos le echan la culpa a Dios. No, pero si Dios es bueno, ¿por qué pasa esto? Por eso, porque Él es bueno. Y recibimos el justo pago de lo que sembramos. ¿Sí? Muchas veces nos toca vivir la aflicción porque la mayoría no quiere buscar al Señor. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Yo te invito. Es lo que está pasando en el mundo, va a cambiar muchas cosas y son señales del fin. Y dice la palabra, por eso es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, para que se cumpla la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Y dice el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón del pecado, el aguijón, dice la palabra, es el pecado, el aguijón de la muerte. Y el poder del pecado, la ley de Dios. ¿Por qué es el poder? Porque cuando haces algo malo, inmediatamente el enemigo va a acusarte con Dios. Dios lo ve todo, pero el enemigo acusa, es el acusador, dice la Escritura. Por eso yo te invito hoy a que tomes la victoria, como dice 1 Corintios 15, versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nota lo que dice Pablo, sabiendo. Por eso no solamente el mensaje es para algunos, es para todos. Santiago dice en el libro de Santiago capítulo 5 verso 20, sepa pues que el que haga volver a quien, al hermano, del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Muchos podemos estar en una iglesia donde prediquen sana doctrina y caminar mal. Por eso dice la palabra al hermano, hacerlo volver ¿de dónde? Del error de su camino. Y cuando yo repruebo a Dios en mi vida, estoy en un error. Mira, por eso yo te invito a pensar como Dios piensa. ¿Sabías que Dios dice saludaos unos a otros con ósculo santo? Significa con un beso santo, con un beso de amor, un beso sin malicia, sin morbo. Y hoy la gente se va a extender de beso. Hay tiempo de abrazar, dice Salomón, y tiempo de abstenerse de abrazar. Pero cuando llega ese tiempo de abstenerse, ¿por qué viene? ¿Cuál es la causa? Porque la ciencia lo está ordenando. La gente con el argumento de querer salvar su vida, si lo hace sin Dios, dice la palabra, el que pretenda salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, dice el Señor, la hallará. Yo te invito a creerle al Señor, para renovar tu mente. ¿Sí? Hay cosas que hemos hecho totalmente contrarias, y al hacerlas contrarias a Dios, las hacemos contrarias, ¿sabías?, a nosotros mismos. El otro día tuve la ocasión de ver unos filmes y hablaba como está este tiempo, ¿no?, de las epidemias y todo. Y hemos cambiado de tal manera que nos hemos dañado. Cuando hay una epidemia, cuando hay una pandemia, ¿sabes qué hacía antes? Aislaban a los enfermos. Hoy están aislando a los que están sanos. Estamos al revés, ¿no? ¿Sí? Tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que volver a Él para que vuelva cordura.
Nabucodonosor fue el hombre más poderoso del mundo, pero cuando él se envaneció, perdió la cordura y andaba como una bestia. Comía igual que un animal. Por eso cuando él levantó los ojos al cielo, volvió en sí. El hijo pródigo pensaba que estaba disfrutando la vida, pero una vez que acabó con todo y vio cómo es el mundo, que el mundo ni siquiera le daba ni las algarrobas que comían los cerdos, se acordó y volvió en sí. Cuando estamos sin Cristo, amigos, estamos perdidos. Tú escuchas a alguien a veces y le has dicho loco, ¿sí? Y puedes decir que yo estoy loco. Esa es decisión tuya. Y también puedo decirte y te amo. Es tu problema. Mucha gente ha dicho, no, que es mentira, que esto es apocalíptico, que esto, pero son señales. Y el Señor viene pronto por su iglesia. Va a arrebatarla en un abrir y cerrar de ojos, dice la Escritura. Y solamente entrarán aquellos que hayan primeramente emblanquecido sus ropas con la sangre del Cordero de Dios. Tú quieres hacerlo. Es una decisión. Es de fe. Has puesto la fe en muchos lados, tu confianza. ¿Y sabes qué ha dicho el Dios? Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Pero bendito el varón, se refiere al género humano, ¿sí? Acuérdate que la mujer también fue llamada varona. Bendito el varón, ¿sí? Cuya confianza es el Señor. Por eso, Él no te va a fallar. Tal vez tu fe está desgastada, has confiado, has estado aún en una iglesia y dices, bueno, yo a la iglesia no vuelvo. Pero tal vez confiaste en el hombre, no confiaste en el Señor. Yo te invito a confiar en Él para que seas edificado, dice la palabra de Dios. Vuelve en amistad a Jehová y serás edificado. Y Jesús es la piedra principal, el fundamento. No lo rechacemos. Si tú lo rechazas, lo rechazarán tus hijos. Lo bueno es que Dios hace misericordia con cada uno. Y cada persona tiene su criterio. Pero si tú tienes a pequeños, tú les enseñas a no confiar en el Señor. Yo te invito a que les enseñes. Y si tú eres hoy un muchacho de casa y confía en el Señor, ayuda a levantar a tus padres. Hónralos y manifiesta la fe de verdad. No te olvides, el Señor viene pronto. Viene a buscar a su iglesia. Y solamente los que estén sellados con el Espíritu Santo de la promesa serán levantados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos. ¿Lo quieres creer? Yo lo creí hace muchos años. A pesar que decía que yo creía, había cosas que me resistían, hasta que Dios fue limpiándome, fue purificándome, y yo me arrepentí de mis pecados. Yo te invito a hacerlo, y vas a ver que no te arrepentirás de confiar en el Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, en este momento, que todos aquellos, Señor, que estén caminando sin ti, Padre, aunque digan que te conozcan, Señor, vuelvan a ti, Señor. Dice la palabra que vuélveme el gozo de tu salvación, Señor. Yo puedo vivir gozoso aún en toda circunstancia, en toda crisis. Por ello, Padre querido, Padre celestial, en mi corazón pongo hoy, Señor, a mi Señor y Salvador Jesucristo, a mi Dios, lo pongo, Señor, como el fundamento. No puedo levantar un edificio si no está sobre la roca, Señor, porque vendrán ríos y soplarán vientos, y la casa caerá si estoy en la arena, y será grande la ruina. Pero si tú eres el fundamento, tu palabra dice que la casa no caerá aunque vengan ríos y soplen vientos. Tú pruebas nuestra fe en fuego, Señor, y nos perfeccionas. Aceptamos todo lo que tú haces, Señor, y piensas. Y perdónanos, Señor, por rechazarte muchas veces, rechazar tus pensamientos. En el nombre de Jesús, pongo en tus manos a muchos hermanos que están desesperados, Señor. Te ruego, Padre, que los levantes, Señor. Y en el nombre precioso de Jesús,
te damos toda la gloria, la honra y la alabanza por siempre, mi Dios. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos, y estamos a sus órdenes en el nombre de Jesús y esperamos con todo el corazón que nos puedan acompañar el día de mañana para otro mensaje de la palabra de Dios. Dios te